Saludos, bienvenidos al único programa de la televisión nacional que trata 12 temas en solo 30 minutos. De manera que usted no se va a aburrir nunca con una sola cantaleta, la misma cosa. Por ejemplo, en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de lo fácil que se olvidan los héroes en este país, de la jugada sucia que quisieron hacer con el contagio de Abinader, de los que quieren tumbar la estatua de Colón, de la denuncia de Monseñor Masalles, de por qué en Haití sí y aquí no, de la guerra religiosa contra los que apoyan modificar la ley del aborto, de la muerte de don Isaac Leaf y su legado cultural, de las elecciones ahora puestas en manos de Dios, del plan maquiavélico para que no haya elecciones, de la extraña jugada de Pedro Botello y de muchos temas más. Así que comencemos. El pasado domingo se conmemoró el 61 aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959, que significó el impulso a lo que 2 años después fue la culminación de la caída de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. A mí involuntariamente se me pasó la fecha el domingo pasado, porque debió ser ese día cuando me refería a ella. Porque es doloroso que más de una generación de dominicanos no tengan hoy la menor idea de la significación de aquella invasión armada. Una que llegó el 14 de junio y la otra el 19 del mismo mes. Ambas formadas por talentosos jóvenes dominicanos y extranjeros que se añadieron a la lucha. Gente decidida a dar la vida con tal de quitarle al país ese puñal que tenía clavado de la dictadura, donde todo era propiedad de un solo hombre y todo lo decidía ese señor. Hoy día los jóvenes confunden Revolución de Abril con Invasión del 59 y así por el estilo, como confunden Restauración con Independencia. Desastre. Cierto que la invasión del 59 fracasó desde el punto de vista guerrillero, porque casi todos murieron, pero aquello fue suficiente para incendiar la rebelión entre la joven sociedad dominicana, especialmente la profesional y de clases media y alta, porque sí, gran parte de los conjurados eran auténticos valores educados en universidades. Yo recuerdo que aún siendo un imberbe sin cédula, fui al local municipal en mi pueblo, Pimentel, del movimiento 14 de junio, que se formó en todo el país y cuya sede principal estaba ubicada aquí en la calle El Conde, esquina Hostos. Lugar que dicho sea de paso, hoy debió formar parte de los museos nacionales. Sin embargo, no, eso se olvidó y está ahí tirado. Porque, bueno, me inscribieron allí, yo fui a inscribirme porque quería participar, aunque no tenía cédula, porque los jóvenes del pueblo, con cierto criterio revolucionario, y ya comenzando el bachillerato, comenzamos a simpatizar por el movimiento, aunque hubiera fracasado. Para mí es indolente que la invasión del 14 de junio sea una fecha más en el calendario de este país, hoy controlado por otras dictaduras llamadas corrupción, llamadas narcotráfico, llamadas etcétera. Pero ese es otro tema. Pues bueno, ya con algunos años más de edad, compartí en la pensión donde vivía, en la avenida Pasteur 37A de la capital, con el grupo de catorcistas que vinieron de San Pedro de Macorís a esperar la orden para irse a las montañas a pelear con Manolo Tavares. Decisión que siempre me pareció suicida, porque creo que ni el mismo Manolo creía en que aquello podría tener éxito.
en aquel lugar de la avenida Pasteur, donde residía la muy valiente familia Vázquez Cabrera, se imprimió en mi mimeógrafo la proclama que lanzó el movimiento 14 de junio para anunciar la lucha encabezada por Manolo. Ahí se imprimió. Yo vi a aquellos muchachos, a aquellos jóvenes, a aquellos profesionales marcharse como con la tristeza del que sabía que no nos veríamos más. Luego de compartir durante largos días sus ideas, porque allí estuvieron con más de 2 semanas esperando, sus inquietudes, sus entusiasmos. Caray, son tantas cosas que francamente el domingo pasado ya habían pasado 61 años de aquello, que hoy no es más que una pobre reseña en algunos libros que deben pasar por los ojos de nuestros estudiantes, sin enterarse de lo que realmente significó el 14 de junio en la historia dominicana. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe, lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo: si tú supieras, abuelo. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy felicitando a los maestros, los maestros de las sociedades electorales, porque a medida que avanzan los días, acercándonos a las elecciones, se ven cosas dignas de expertos internacionales contratados para esos fines, maestros en su cieza, y a los que se le paga mucho dinero en dólares. Lamentable es que esos expertos en sociedades estén asistidos por figuras locales a las que uno ha guardado cierto respeto, pero que de momento como que se desmoronan al haber caído tan bajo.
Eso que ocurrió con la prueba, lo de la prueba para determinar el contagio de Luis Abinader y esposa al coronavirus, eso hay que tomarlo como ejemplo. Porque, ¿cuál fue la intención de publicar el supuesto diagnóstico de Luis Abinader a un examen del laboratorio de referencia donde apareció el nombre del doctor Jorge Marte, a sabiendas que ese laboratorio no hizo el análisis y que el doctor Jorge Marte no es del equipo médico que atiende a Luis Abinader? Daño sería. Lo que lograron inmediatamente fue provocar la reacción del doctor Marte, como ocurrió. Lo entrevistaron en un programa radial y allí él declaró que él no es médico de Luis Abinader, es que él no conoce a Luis Abinader. Eso es parte de la estrategia mercadológica de tratar de vender la idea de que el contagio de Luis es falso y una manipulación, como fruto de una supuesta desesperación que le quieren atribuir a Abinader, porque supuestamente se ve perdido en las intenciones de voto, o sea, en las encuestas. Además, bien se sabe que los médicos que atienden a Abinader son Víctor Atala, el cardiólogo, Miguel Núñez, el infectólogo, José Miguel Estefan, neumólogo e intensivista. Esos son los médicos de él. Pero los expertos en su ciencia electorera están aquí y faltan cosas por verse a medida que nos acerquemos al día 5. Merece que felicitemos a los originales ciudadanos dominicanos que de puro copiones ahora quieren que la estatua de Colón, de Cristóbal Colón, ubicada desde el siglo XIX en el parque que tiene su mismo nombre, sea arrancada de allí y llevada no se sabe a dónde. ¿Será que la tiren al vertedero? Quizás a Duquesa. Porque resulta que ahora ese es un símbolo de opresión y enseña que todavía el racismo, la desigualdad y el eurocentrismo están internalizadas, perpetuadas y aceptadas en la sociedad dominicana. No me fuña, hombre, por Dios. Cójame un número de ese discursito. ¿A qué viene todo esto? Oigan, ¿a qué viene todo esto? Simplemente a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde han decapitado o han maltratado 3 estatuas del almirante, como si ese caballero tuviera algo que ver con la muerte de George Floyd en manos de la policía, y como si también su mano estuviese metida en ese racismo doblemente centenario que ha regado muchísima sangre africana por los campos de algodón del sur norteamericano. Pero esperemos ahora, porque no dude que ahora surja un movimiento representativo de gente que se una a la petición de tumbar a Colón del parque, y no dude que un día de esto amanezca lleno de pupú, porque así somos. Monseñor Masalles no ha descubierto nada nuevo cuando dijo que se están usando los recursos públicos para fomentar el clientelismo político y favorecer al candidato presidencial del gobierno. Eso no es nuevo. Eso se ha dicho, eso se ha aprobado, se ha recontraprobado decenas de veces, pero aquí no hay un tribunal que valga para poner en orden al gobierno. Ni siquiera la Junta Central Electoral, ni el Tribunal Superior Electoral, ni el Superior Administrativo, ni la Suprema Corte, nada. Todo está bajo la sombrilla que oculta todo lo que debe verse, pero que no se ve, porque quien lo hace es el mismísimo todopoderoso gobierno, creador de los tribunales, creador de las leyes, creador de las dádivas y los otorgamientos de contratos y los nombramientos en las embajadas del hijo mío, de mi hermano. Entonces, ¿de qué sirve que Monseñor Masalles haya plantado esa denuncia? Si siempre queda algo. Eso tiene el peso de quien lo dice.
que es una autoridad moral en este país. Y aunque tampoco vaya a traer consecuencia alguna de tipo legal, es de suponer que su opinión cale en la conciencia ciudadana y permita la deducción y el razonamiento de los que somos conducidos como borregos al corral electoral. De algo servirá en la conciencia ciudadana, de algo servirá. Señores, yo no sé ustedes, pero yo estoy altamente confundido con esta noticia de que Haití superó el pico de contagios del coronavirus a finales de mayo y el ritmo de nuevas infecciones está disminuyendo, mientras que aquí lo que tenemos es un pánico creado por las mismas autoridades, que son las únicas que pueden dar información de cifras de contagios y muertes, y quienes hablan de que vamos camino a un crecimiento terrible que podría obligar a tomar nuevamente medidas drásticas de emergencia, de toque de queda más prolongado, todas medidas más fuertes que las anteriores y que las actuales. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué en Haití, un país lleno de letrinas, falta de agua, lleno de miseria, por qué allí van en progreso con la pandemia, mientras que aquí, después de gastar miles y miles de millones, estamos retrocediendo según el doctor Muerte? El doctor Muerte, que sale todos los días diciendo lo muerto. Ah, bueno, quizás sea que el calor es más fuerte en Haití, hace más calor, digo yo, y esa es la gran medicina que está salvando. O quizás que allá nadie tiene interés en accidentar unas elecciones presidenciales, metiéndole a la gente el cuco del contagio para que no vaya a las urnas. ¿Qué usted cree? En asuntos de creencias y principios hay que ser muy cuidadosos. Y yo soy respetuoso hasta de las cosas que me parecen ridículas y tontas. Pero, por ejemplo, con el caso este de la interrupción del embarazo por causales, como que está bien que haya organizaciones, que haya encuestas que muestran que más de un 60% de la población está de acuerdo con la regularización del acceso al aborto, etcétera. Está bien. Y cada día hay más cantidad de organizaciones que están exigiendo respeto por ese derecho. Pero lo que me parece ridículo es que las iglesias, nuevamente en tiempos de campaña política, estén usando este argumento como instrumento para querer derribar a candidatos y los amenazan públicamente y piden a sus feligreses allá en las tribunas, en las iglesias, que no voten por ellos simplemente porque esos candidatos apoyan esas modificaciones a la ley del aborto. Yo creo que ya las iglesias tienen que respetar la libre decisión del ciudadano, de la misma manera que tiene la libertad el ciudadano de elegir la religión que crea conveniente. La libertad debe ser buena para todo y para todos, no solo para lo que conviene a un sector. Dejémonos de esas cosas retrógradas que ya estamos casi caminando al siglo XXII, por Dios. Señores, murió recientemente don Isaac Leaf, un cubano judío que llegó al país hace 50 años, y con su socio, el también cubano judío Isaac Ruttman, hicieron fortuna a través de la empresa Radio Centro, con representaciones de productos de calidad como aquellos de Toshiba o Toshiba, con RCA, bueno, muchísimas marcas, ¿no? Buena parte de las ganancias de Isaac Leaf, él las invirtió en compra de obras de arte de artistas internacionales renombrados y de dominicanos también. Obras de mucho valor, que en su mayoría no se van a quedar en el país, como sí ocurrió
con las que dejó como legado Juan José Bellapar, otro exitoso extranjero que hizo fortuna en su agencia Bella y fundó un museo público con su nombre. Ahí está, en la Kennedy. Y allí se pueden admirar las muchas costosas obras que él adquirió con parte de sus ganancias. Pues resulta que fue decisión de don Isaac o de sus descendientes, no sabemos, llevar esas obras a una subasta en una de las galerías más prestigiosas del mundo, creo que es Sotheby's. ¡Wow! Bueno, tendremos siempre un motivo para recordar a Juan José Bellapar a través de su museo, pero no creo que tendremos uno igual para recordar a don Isaac Leaf, que en paz descanse. El presidente de la Junta Central Electoral, don Julio César Castaño Guzmán, es un hombre muy religioso, cristiano, hombre de fe. Y él en estos días encomendó a Dios la celebración de las elecciones del 5 de julio. Pero a mí, qué sé yo, me da tiriquito esa dependencia absoluta de Dios. Porque la verdad es que si no se toman medidas que impidan que ocurra lo que ocurrió en el pasado, entonces las elecciones pueden fracasar. Incluso ese permitir a sectores de poder que hagan lo que quieran con los presupuestos, con las horas de toque de queda, eso no es cuestión de dejarlo en manos de Dios. Hay que ponerse los pantalones en su función de presidente de ese organismo, porque parece que definitivamente, ok, el pueblo le perdonó el primer error que pasó, pero no creo que esta, que será las elecciones más trascendentales de todas, se la vayan a perdonar si sale un tollo, si sale un fiasco, don Julio. Así que, ok, muy bonito eso de que tu mano es mi destino, como el poema de Miguel de Unamuno. Pero póngale ojo a todo el que está metido en este jueguito pesado, que ahí hay gente perversa acechando como los lobos, muy perversa. En un momento venimos con más felicitaciones. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti.
Estas extensiones del estado de emergencia despiertan ciertas sospechas, cierta inquietud, porque caramba, qué COVID-19 más maleable. Cuando los diputados de oposición cerraron filas en contra de extender la emergencia, tuvimos el pico más alto de la historia, 629 en un día. Justo ese día. Entonces uno dice, pero ¿y por qué justo ese día? Ajá. Y 2 días después aparece una foto del ministro de Salud, el doctor Muerte, con un grupo de empleados sin mascarillas, sin distanciamiento social, una foto que era una verdadera joya, y por eso la retiraron de las redes de una vez, porque no se compadecía. Bueno, el asunto es que los datos sobre contagio y muertes solo los maneja el Ministerio de Salud Pública. El ministro, que se ha vuelto también un analista político en defensa de su gobierno, como era esperar. Entonces uno sospecha que también podría llegar el momento en que se declare que no habrá condiciones para la celebración de elecciones el 5 de julio por el incremento de los contagios y por las muertes, cosa que se origina en el incremento de las libertades de circulación y horario de queda. Por ahí. Yo tengo el pálpito de que ese plan está en camino. Si no es para que no haya elecciones, es para que la gente no vaya a votar, que coja miedo. Y eso podría traer un desorden mayúsculo, de orden social. Hay mentes malvadas, maquiavélicas, algunas con nombres muy conocidos, que son capaces de urdir planes maléficos como esos y convencer a los que gobiernan para que se metan en ese berenjenal, con tal de que se queden ahí. Ojalá que no sea así y todo pase en orden, pero que la gente no se meta en miedo, por Dios, que no se meta en miedo, por más miedo que le metan. La verdad que uno no sale del espanto y del asombro viendo las cosas que pasan en este mundo politiquero dominicano. Porque esa rueda de prensa agresiva que hizo el diputado Pedro Botello para denunciar que había 100 millones de pesos listos para repartirlos entre los diputados que aprobaran continuar con el estado de emergencia, para luego venir con que ellos hicieron una transacción con el mismo gobierno para aprobarle la petición de extensión de la emergencia, a cambio de que los diputados aprobaran la propuesta de ley para devolver el 30% de los ahorros de las AFP a los trabajadores. Pero ¿será que Botello perdió la inteligencia con algún golpe que se dio o que le dieron en la cabeza? Digo yo, porque ¿cómo puede él pensar que el gobierno, que se ha manifestado abiertamente en contra de devolver ese dinero, con una posición firme del Banco Central y del equipo económico en pleno, van ahora a cambiar de criterio y a apoyar esa propuesta en el Senado, con un dinero que no existe, porque está en certificados, en papeles que está? Entonces, como sabemos que Botello no es ningún estúpido, la pregunta que uno deja en el aire es: ¿cuál fue la verdadera negociación? ¿Se repartió o no se repartió? Y si se repartió, ¿a quién le tocó la mayor parte? Y por último, por hoy, sería interesante, señores, conocer todo el expediente de la relación Fortuño-Gonzalo. Porque de momento se anuncia que la oficina de lobistas que Fortuño tiene en Washington iba a representar a Gonzalo ante los pasillos gubernamentales de la Casa Blanca. Trabajo que, dicho sea de paso, no cuesta poco dinero, cobran caro.
todo lobista en Washington tiene tarifas mínimas que se calculan por hora o bajo un contrato de grueso calibre económico. Entonces de inmediato surgió la pregunta de para qué Gonzalo necesitaba un lobista en Washington si usted no es presidente de la República, si usted no es funcionario del gobierno. Bueno, 2 días después de eso, el ex gobernador de Puerto Rico, Fortuño, anuncia que no, que su oficina decidió que no va a representar a Gonzalo perdón, en los menesteres lobísticos de Washington. ¿Quién podrá averiguar la verdad de lo que ocurrió ahí? ¿Por qué ese reversazo para atrás? Bueno, quizá quien lo puede averiguar fácil es Bernardo Vega, que es un famoso ratón de biblioteca de Washington. Se mete días en esas bibliotecas a analizar, investigar y escribe libros interesantísimos gracias a eso. En las bibliotecas del Distrito de Columbia, quizás él averigüe y nos regale ese detalle. O lo van a dejar ahí. Nos vamos a quedar con esa, como que nada pasó. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima semana.